Despliegue de créditos de remixes. Las especificaciones para el despliegue son divididas en dos partes. Primero hay que dar los datos del remix en sí, de la obra derivada, el remix que es el resultado de combinar diferentes obras, y luego poner materiales integrantes de la obra, y por cada obra insumo integrante del remix hay que poner la información de cada una de las obras insumo. En particular, sobre el remix hay que poner el título o indicar que no lo tiene. Luego se tiene que poner un disclaimer que indique los términos de uso. Por ejemplo, esta obra está bajo licencia, indicar la licencia, la versión, la adecuación y el vínculo al texto de la licencia usada. Y finalizando diciendo excepto cuando se indique lo contrario. Y luego escribir la atribución, se atribuye a indicar el autor o los autores. Algo que es importante es, aquí por un tema de simplicidad, mostramos lo que es un remix que se eligió una licencia Creative Commons. Pero hay que tener en cuenta que eventualmente se pudo haber elegido, por ejemplo, algún tipo de licencia de carácter restringido o algún derecho de uso restringido, como puede ser el copyright u otro. Y en ese caso, bueno, habría que hacer aquí el disclaimer correspondiente. Esta obra tiene todos los derechos reservados, o esta obra está bajo una licencia estándar de YouTube, y indicar la versión de licencia, y si es posible poner el vínculo al texto de esa licencia usada, excepto cuando se indique lo contrario, cosas por el estilo. Con respecto a los materiales integrantes de la obra, las especificaciones para el despliegue son: por cada uno de los integrantes del remix hay que poner todo lo que hay a continuación, que es similar a lo inicial. Primero el título, o indicar que el título se desconoce. Luego, en términos de uso, la licencia, la versión, la adecuación y el vínculo al texto de la licencia que es usada. Una vez más aclaro, si aquí estamos en el caso de que, por ejemplo, se podría dar que es una obra que está bajo el dominio público, entonces aquí hay que indicar: esta obra está, sus derechos de uso están bajo el dominio, hayan alcanzado el estado del dominio público o algo similar, hasta a no ser que se indique lo contrario. Pues en el caso, por ejemplo, del dominio público, ya lo hemos dicho, según el país puede estar una obra en dominio público o no. Vale aclarar aquí que lo usamos diciendo: bueno, cuando yo utilice esta obra y creé este remix en las condiciones en las que creé, estaba esa obra en estado de dominio público. O por ejemplo, si tuviera una licencia de carácter restringido, escribir la licencia estándar de YouTube, la versión de la licencia si existe, la adecuación si existiera, en el caso de estándar de YouTube no existe, y un vínculo al texto de la licencia que se usa en la medida de lo posible. Y en el caso que tuviera copyright, bueno, hay que decir términos de uso, bueno, todos los derechos están reservados. ¿Está? Hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Aquí explicamos el caso más general y más vinculado al curso. Este curso se llama, tiene Creative Commons dentro de su propio nombre, y se apunta más a lo que son las licencias Creative Commons. Bueno, una vez dicho esto sobre los términos de uso, hay que poner la atribución al autor, la fuente, si se conoce la fuente de donde se obtuvo la obra original que se está usando como insumo, el formato tipo soporte de la obra, si es video, si es audio, etcétera, etcétera, si es texto. Y luego es modificado de su versión original o usado su versión original. Hay que indicar si uno utiliza la obra tal cual estaba en su versión original y la integró en el remix, o si le hizo alguna modificación antes de integrarla al remix. Y finalmente, en caso que sea necesario que este material forme parte del conjunto como una excepción, hay que indicarlo. Entonces hay que poner: este material forma parte del conjunto como una excepción, indicar el tipo de excepción y un vínculo a la descripción del tipo de excepción. Los vínculos a las descripciones del tipo de excepción los pueden obtener en las tablas donde están los vínculos útiles. Allí tienen varios que les permiten acceder por lo menos a una descripción de las excepciones que utilizamos en el contexto del curso. Vamos a ver un ejemplo habitual, lo que sería el caso de uso típico. Entonces se quiere hacer un remix con las siguientes obras que están aquí. Tenemos 3 obras con sus correspondientes datos, no nos falta nada, tenemos los autores, sus licencias, y nos dicen: bueno, la licencia del remix será Creative Commons by no comercial share alike 4.0 internacional. Los autores del remix son María Ferreira y Jorge Pérez, y el título del remix será Nuestro Remix.
Entonces lo que se quiere es generar el despliegue de créditos. Aquí se parte de la base que ya es compatible hacer este remix y que ya se decidió entre las posibles licencias que existan cuál licencia se quiere usar para este remix. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los datos del remix. El título se llama nuestro remix. Los términos de uso dicen: esta obra está bajo una licencia CC BY no comercial Share Alike 4.0 internacional. Y luego va el link a la licencia BY no comercial Share Alike 4.0. Y cerramos diciendo excepto cuando se indique lo contrario. Luego en la atribución se atribuye a dos puntos y aquí tienen que ir los autores separados por punto y coma. Y luego separar, en caso que exista, apellido y nombre, el apellido y el nombre separados con coma espacio. Y luego hay que poner un disclaimer que diga materiales integrantes de la obra, y por cada obra tomada como insumo que se utiliza aquí va a haber que declararla. Entonces empezamos declarando la primera obra que usamos como insumo, que tiene como título una foto. Los términos de uso son, tiene una licencia CC0 1.0 universal. Allí tenemos además el link al texto de la licencia. Aquí se atribuye la obra, que se atribuye a Han Solo, separado con espacio, coma espacio nombre del apellido. La fuente desde donde se obtuvo, el formato que es imagen, y luego hay un disclaimer diciendo que está usado modificado de su versión original. La otra obra utilizada como insumo, la segunda, es un audio. Ahí está el título, está la licencia que utiliza, el link a la licencia, a quién se atribuye la obra, Organa como espacio Leia, la fuente donde se obtuvo, el formato que tiene, que es audio, y luego el disclaimer que está usado en su versión original, es decir, usado sin modificaciones. Luego finalmente está la última obra que usamos como insumo, que tiene como título un video. Los términos de uso es licencia CC BY no comercial 4.0 internacional, el texto de la licencia, a quién se les atribuye la obra, Darth Vader y Yoda, la fuente donde se obtuvo, el formato que es video y que está usado en su versión original. Todo esto que hemos visto en este ejemplo sería el ejemplo habitual, un caso normal donde se utilizan un remix de obras que tienen licencias Creative Commons. Por eso vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver que aparecen el carácter restringido y el dominio público. Tenemos nuevamente tres obras y queremos conformar un remix. Estas tres obras tienen diferentes licencias o estado de su derecho de uso. La primera, que es Photo Free, está bajo dominio público, es decir, ha alcanzado el dominio público. Un audio tiene licencia BY y mi video tiene copyright, o sea, tiene todos los derechos reservados. Entonces se dice, la licencia del remix será GPL3, que si bien es una licencia libre, como no tenemos en el contexto del curso una equivalencia directa con las licencias Creative Commons, la manejamos como una licencia de carácter restringido. Luego la autora del remix es María Ferreira, que aquí viene la aclaración. María Ferreira es justo la autora de una de las obras, la que se llama video, que tiene copyright. Eso nos va a permitir utilizar esta obra, porque aunque tiene copyright, como la autora del remix es la propia autora de esta obra insumo, uno tiene el derecho, cuando es el autor, de utilizar la obra como a uno le plazca. Por lo tanto, puedo utilizarla en el marco de un remix. Y el título del remix será Video Remix. Entonces lo que nos piden es generar los créditos. Lo primero que vamos a hacer es generar los créditos del remix. Ponemos el título Video Remix, luego en términos de uso ponemos: esta obra está bajo una licencia, y aquí escribimos la licencia GPL3 y el texto de la licencia, excepto cuando se indique lo contrario. Este texto de la licencia tampoco se lo damos como un dato en el marco del curso, hay que googlearlo, hay que buscarlo. En este caso es muy fácil encontrar la licencia GPL3 porque siempre está disponible con un permalink, porque es parte de la filosofía de lo que es GPL3 o GPL en general. Pero puede haber otras licencias que sea más difícil encontrar el texto, ¿tá? Y eventualmente nosotros podemos llegar a utilizarla. En esos casos se verá caso a caso. En el marco del curso vemos algunos ejemplos como la licencia estándar de YouTube, o como vemos en este caso la licencia GPL. Luego hay que atribuir a los autores, en este caso solamente María Ferreira, de la manera correcta.
apellido como espacio nombre. Y luego tenemos que empezar a nombrar o declarar uno a uno los elementos, las obras que usamos como insumo de este remix. La primera es photo free. Y acá viene el término de uso, ¿cuál es? Photo free está en dominio público. Entonces se pone, esta obra ha alcanzado el estado de dominio público, excepto cuando se indique lo contrario. Estamos diciendo que está en el dominio público. Y excepto cuando se indique lo contrario, es porque el dominio público no funciona de la misma manera en cualquier parte del mundo, ni con cualquier obra. Entonces es una especie como de abrir el paraguas por las dudas, de estar diciendo, bueno, que esta obra cuando yo la utilicé y la usé para mi remix estaba en el estado de dominio público. Luego aquí se atribuye la obra a Han Solo, la fuente, el formato, y se escribe que está modificado su versión original porque es un dato que me da este problema que lo utilizamos modificado su versión original. Luego el título, un audio, es una nueva obra insumo, la segunda que tenemos, que en este caso no presenta grandes dificultades, es CCC BY 4.0 internacional, está la licencia, sabemos el autor, ley organa, la fuente donde la obtuvimos, el formato y que está usado en su versión original. Y luego tenemos mi video, que esta obra tiene todos sus derechos reservados, porque los términos de uso, recuerdan que mi video tenía copyright, entonces escribe eso, esta obra tiene todos sus derechos reservados. Y luego se pone que se atribuye a la autora de la obra, la fuente, el formato video. Y se dice que esto está usado en su versión original. Y acá viene un tema, nosotros no podemos utilizar en un remix, en la gran mayoría de los casos, una obra que tiene copyright, que tiene todos sus derechos reservados. ¿Por qué lo usamos en este caso? Porque como la autora del remix es la misma autora de esta obra, sí se puede utilizar de manera excepcional. Entonces hay que poner este material forma parte del conjunto como una excepción, indicar el tipo de excepción y luego un link a la descripción del tipo de excepción. En el marco de este curso se les dan una tabla dentro de lo que son vínculos útiles a diferentes descripciones de distintas excepciones, es decir, por lo menos las que manejamos en el curso. Y bueno, en este caso se da que esta excepción nos permite incluir esta obra porque la autora del remix es la misma autora de esta obra insumo. Si no, no podríamos hacerlo. No podemos utilizar el remix, las excepciones como un comodín para meter cosas y usarlas que no deberíamos usarlas. No podemos violar nunca los derechos de autor o las leyes. Podríamos haber tenido, por ejemplo, la autorización de María Ferreira para utilizarla. En ese caso sería autorización manifiesta. O hasta incluso si utilizamos la obra restringida a determinado nivel, por ejemplo en el derecho a cita, podemos utilizar parte de una obra existente dentro de determinadas cotas y podríamos decir, bueno, utilicé esta obra modificada de su original como una excepción de derecho a cita, y esas cosas podemos hacerlas. Bueno, con esto queda terminado el ejemplo de lo que sería hacer un remix, en este caso mezclando lo que es el carácter restringido y el dominio público también con Creative Commons.